En los últimos días, una noticia empezó a circular en todos lados y es sobre un virus en un barco donde hay casos confirmados y sobre todo también muertes. Y como suele pasar, surgió la pregunta, ¿habrá otra pandemia? La respuesta corta es no, pero para entender por qué no, primero hay que hablar y entender sobre todo qué es el hantavirus, el cual en este video yo te voy a explicar todo lo que tienes que saber sobre el virus y sobre todo de la enfermedad que provoca o las enfermedades que provoca y cómo es que surgió todo esto. Ahora sí, ¿qué es el hantavirus? Bueno, hay que aclarar que no es un solo virus, sino es un grupo de virus llamados Entaviridae, los cuales existen desde hace ya mucho tiempo y se encuentran en distintas partes del mundo. Pero aquí lo importante es que su reservorio natural son los roedores, o sea, es un virus zoonótico. ¿Esto qué quiere decir? Que estos virus normalmente viven en los ratones, en distintos tipos de ratones, sin causarles ninguna enfermedad. El problema aquí es cuando el humano entra en contacto con ellos. Ahora te estarás preguntando cómo es que se transmite a humanos si está en ratones. Bueno, la forma más común de contagio es muy específica y es al inhalar partículas contaminadas, ya sea por heces, orina o saliva de roedores. Por ejemplo, al limpiar un lugar cerrado donde hubo ratones, a respirar aire contaminado o entrar en contacto con superficies contaminadas. Algo muy importante aquí es que no te vas a contagiar por tocar al ratón directamente. Y bueno, se transmite de persona a persona. En general, no. Los hantavirus no se transmiten de una persona a otra. Pero hay una excepción, la cual se encuentra en América del Sur, y es el virus Andes, el cual sí se puede transmitir de persona a persona, pero requiere un contacto muy cercano, no se transmite fácilmente y no se propaga como los virus respiratorios comunes, el cual esto es muy importante y es clave porque nos da a entender que no estamos ante un escenario como lo fue el COVID-19. Ahora, ¿qué enfermedad produce? El hantavirus puede causar una enfermedad conocida como el síndrome pulmonar por hantavirus, el cual comienza con fiebre, dolor muscular y cansancio, como si fuese alguna gripe. Pero el problema aquí es cuando progresa, y es que en algunos casos progresa rápidamente con síntomas, los cuales van a ser una dificultad respiratoria. También los pulmones comienzan a llenarse de líquido, o sea, va a haber un edema pulmonar y lo peor de todo, una falla respiratoria. Por eso es que tienen una alta mortalidad si no se detecta a tiempo. Y hablando un poco de historia, ¿desde cuándo existe el hantavirus? Ya que no es algo nuevo. De hecho, se descubrió en 1951 en la Guerra de Corea. Y The New York Times nos dice esto. En 1951, soldados en Corea comenzaron a desarrollar una enfermedad que podía derivar en fiebre hemorrágica con síndrome renal, o sea, una afección que afecta a los riñones. En 1954 se había diagnosticado clínicamente esta enfermedad a unos 3.000 soldados, según los investigadores. Esos soldados habían estado destinados a lo largo del río Hantan. No sé si lo estoy diciendo bien, perdónenme si no. Pero bueno, por lo que el virus se denominó hantavirus. Es por eso que de ahí viene su nombre, del río Hantan, hantavirus. El brote dio lugar a las primeras investigaciones patológicas profundas y detalladas de la enfermedad. Y este descubrimiento, ¿qué fue lo que permitió? Bueno, identificar retroactivamente brotes en la primera mitad del siglo XX, como en Siberia Oriental, en Europa, durante las guerras mundiales y en el noroeste de China durante la invasión y ocupación japonesas de la década de 1930.
Después, en 1993, hubo un punto de inflexión en Estados Unidos, sobre todo en los Four Corners. No sé si lo estoy diciendo bien, también perdónenme si no, pero bueno, aquí fue donde jóvenes sanos comenzaron a tener muertes rápidas, sobre todo con un edema pulmonar, lo que acabamos de mencionar recientemente. Y fue donde investigadores comenzaron a llamar a esta enfermedad o a este virus un virus sin nombre. Una vez que hablamos de historia, ahora sí, ¿qué onda con el barco? Bueno, todo esto comenzó recientemente en un crucero llamado MV Ondius, en el cual se detectaron casos de hantavirus y personas del barco comenzaron a tener síntomas y algunos desarrollaron enfermedades graves y lo peor de todo es que hubo muertes. Pero lo más importante aquí es que el virus no surgió del barco, o sea, hubo un paciente cero, el cual ya estaba infectado desde antes del barco, antes de subirse. ¿Y por qué se contagió más gente? Bueno, es que el barco es un entorno particular, ya que para empezar están en espacios cerrados. Hay contacto cercano y sobre todo la convivencia por varios días. O sea, aparte del hantavirus, también se pueden llegar a enfermar de otras cosas que no se propagan fácilmente. No es solamente del hantavirus, no es de que haya cambiado el virus o mutado, no. Simplemente estaba en el entorno adecuado, facilito para que se pueda transmitir. Ahora sí, la pregunta que has esperado y de seguro la razón por la cual estás viendo este video. ¿Existe un riesgo de pandemia? Y aquí es donde hay que ser muy claros, ya que organismos como la Organización Mundial de la Salud han señalado que el riesgo de pandemia por hantavirus es muy bajo. ¿Y por qué? Como hemos hablado ya en este video. Porque, número uno, no se transmite fácilmente de persona a persona, requiere condiciones específicas y sobre todo los brotes suelen ser localizados y se detectan a tiempo. Entonces, ¿por qué genera tanto miedo? Bueno, simplemente porque combina dos cosas que llaman mucho la atención. Número uno, puede ser grave y tener alta mortalidad. Dos, está relacionado con animales y brotes inesperados. Y o sea, aparte, cuando aparece un caso inusual, o sea, en un barco, de la nada, un virus que empiezan a contagiarse, obviamente el riesgo aumenta. O sea, la percepción de las personas va a reaccionar eso con riesgo, porque muchas personas no quieren volver a vivir otra pandemia. Así que bueno, el hantavirus es un virus real, serio, que puede causar enfermedades graves, pero no se transmite fácilmente, no es nuevo y lo más importante, no es una amenaza para una pandemia en este momento. Así que más que una alarma global, es un recordatorio de algo importante y es que muchos de los virus que conocemos hoy en día en humanos vienen por contacto de animales y así van a seguir existiendo casos aislados en distintas partes del mundo. Así que entender esto nos ayuda a algo muy importante y es diferenciar entre el riesgo real y el riesgo mediático. Si te gustó este video, comparte, dale like, suscríbete, mándaselo a tu mamá o a tu abuelita que ya están muy preocupadas por el virus, inclusive hasta tus tías. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por verlo. Bye.